Mi hijo me jaló a un lado en medio de la fiesta y me dijo de frente: «No vuelvas a presentarme como la mujer que me dio la vida. Me da vergüenza». En ese instante, entendí que para él, yo ya no era su madre, sino una mancha que debía ocultar bajo las luces amarillas de esa mansión en México. No discutí ni lloré, solo respondí una frase: «Está bien». Aquella noche lluviosa, en silencio, borré mi nombre de todos los papeles en los que él se apoyaba, y 2 días después, en una reunión familiar llena de gente, algo colocado frente a él dejó a toda la habitación en completo silencio. Me llamo doña Elena. He vivido más de 60 años, y alguna vez pensé que ya entendía todas las dificultades de la vida, pero me equivoqué. En Polanco, entre mansiones siempre iluminadas y fiestas que huelen a dinero, dejé de ser madre. Solo soy una sombra, un detalle sobrante dentro del cuadro perfecto que mi propio hijo dibujó y que está dispuesto a borrar cuando le resulta vergonzoso. Ese día, Mateo, mi hijo, estaba de pie en el centro de la sala. Era guapo, elegante. El traje azul marino, hecho a la medida, se ajustaba a sus hombros anchos, el cabello peinado hacia atrás, brillante. La sonrisa radiante que había practicado frente al espejo miles de veces. Alzaba su copa junto al señor Alfonso, el socio más importante de la empresa constructora, donde acababan de ascenderlo a director de proyecto. Y a su lado estaba Camila, mi nuera. Era hermosa como una muñeca de porcelana cara, exhibida dentro de una vitrina bien cerrada. Vestido de seda rojo ceñido al cuerpo, joyas de oro finas pero costosas, la mirada afilada recorriendo el salón como un gato que inspecciona su territorio. Camila fue quien eligió este vestido gris ceniza para mí. «Póngase este color, mamá», me dijo anoche, con una voz suave pero que no admitía un no. Es discreto. La ayuda a mezclarse con la multitud. Mezclarse. Es decir, desaparecer. Bajé la mirada hacia el vestido. Era elegante, de buena tela, pero me hacía sentir como una empleada doméstica a la que el dueño le presta ropa usada para colarse en una fiesta. Yo no pertenecía a ese lugar. El olor intenso del perfume, el aroma del cigarro cubano, el olor de la arrogancia flotando en el aire me dificultaban respirar. «Relájate, Elena», me dije a mí misma. «Estás aquí por tu hijo. Solo quédate quieta, sonríe, y no rompas nada». Traté de hacerme lo más pequeña posible, pero el destino no me permitió ser una sombra en paz. Un grupo de personas se acercó hacia mí. Eran amigos de la familia de Camila, mujeres de mi edad, pero con la piel tersa, collares de perlas y bolsos de piel de cocodrilo. Al frente iba Patricia, la tía de Camila, una mujer con una mirada inquisidora, como de rayos X. Se detuvo frente a mí. Sus ojos me recorrieron de la cabeza hasta mis zapatos de tacón bajo, una mueca apenas perceptible, que duró una décima de segundo, pero que vi con total claridad. Era una evaluación, una clasificación. «Buenas tardes», habló la señora Patricia. Su voz era aguda y sonora, atrayendo la atención de algunas personas cercanas. «La he visto parada aquí desde hace rato. Se ve usted distinta. Nunca la he visto en las fiestas de la familia Valenzuela». Mi corazón dio un salto. La garganta se me secó, tragué saliva e intenté forzar una sonrisa amable. La sonrisa que mi madre me enseñó, que es el mejor arma de una mujer cuando pasa por un momento incómodo. «Sí, buenas tardes», respondí, con la voz un poco temblorosa. «¿Y usted quién es?», preguntó ella después, moviendo suavemente su copa de vino tinto. La pregunta no parecía malintencionada, pero sonaba como una trampa. ¿Es la nueva ama de llaves de la casa de Camila o algún familiar que vino del pueblo? El espacio a mi alrededor pareció quedarse en silencio. Vi a Mateo a unos 5 metros de distancia. Estaba sonriendo a un hombre con traje gris, pero al escuchar la voz de la señora Patricia, su sonrisa se endureció. Sus ojos se movieron rápido hacia mí. Esa mirada no era preocupación por mí. Era miedo, miedo puro. Pero yo, con el instinto de una madre sencilla, que nunca había sabido mentir sobre su propia sangre, no capté esa señal de advertencia a tiempo. Mi dignidad fue tocada.
Yo no era una empleada, no era una mendiga. Levanté un poco la cabeza, miré directo a los ojos de la señora Patricia. No, señora, dije con voz clara, con un orgullo ingenuo. Soy la madre de Mateo. Yo soy quien lo dio a luz. Apenas terminé de hablar, el aire se congeló. Fue como si hubiera arrojado una piedra sucia en medio de una mesa llena de comida impecable. La sonrisa en el rostro de la señora Patricia se apagó. Parpadeó, me miró, luego miró a Mateo y volvió a mirarme, con una expresión que pasó de la curiosidad al asombro y finalmente a una mezcla de lástima y burla. «Oh», alargó la voz. «¿La madre de Mateo?» Yo pensé que, quiero decir, Mateo nunca había mencionado. Dejó la frase en el aire. El silencio se expandió. Las personas alrededor empezaron a girar la cabeza. Los murmullos surgieron como un enjambre de abejas. «Esa es su madre. Mírala. Se ve tan corriente». Yo pensé que su mamá ya había muerto o vivía en el extranjero. ¿Cómo Mateo permite que ella vaya vestida así? Cada susurro que escuchaba era como agujas clavándose en mis oídos. La cara me ardía, sentía la sangre subirme a las orejas, quemándome. Miré hacia Mateo buscando protección, una sonrisa tranquilizadora, un brazo que se alzara para decir: «Sí, ella es mi madre, la mujer más grande de mi vida». Pero no, Mateo no vino. Dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el vino se derramó. Dijo algo a los invitados, una disculpa apresurada, y luego caminó rápido hacia mí. En su rostro no había ninguna suavidad. Apretaba los dientes, marcando los tendones de la mandíbula. Sus ojos cafés, esos que yo besaba cada noche cuando era niño, ahora estaban fríos como dos bolas de metal. No me miró. Me tomó del codo. El agarre fue fuerte. Sus dedos se clavaron en mi carne a través de la tela, dolía. «Venga conmigo», siseó entre dientes. No era una invitación, era una orden. Me arrastró con firmeza, no tan brusco como para que alguien gritara, pero lo suficiente para obligarme a caminar a trompicones detrás de él. Atravesamos a la multitud. Bajé la cabeza, sintiendo decenas de miradas clavadas en mi espalda como flechas envenenadas. Camila estaba ahí, con los brazos cruzados, observándonos con el rostro helado, sin la menor intención de intervenir. Incluso se giró para sonreírle a la señora Patricia, como diciendo: «Perdón por este pequeño inconveniente». Mateo me llevó a un pasillo vacío, cerca de la cocina. El olor fuerte de la comida, el choque de platos y cubiertos, se oía detrás de la puerta. La luz aquí era amarillenta, opaca, tan distinta del brillo del salón. Me soltó. Perdí el equilibrio y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Me froté el codo adolorido y levanté la vista hacia mi hijo. Iba a preguntarle: «¿Qué pasa, hijo? ¿Hice algo mal?». Pero Mateo no me dio oportunidad. Se dio la vuelta de golpe y acercó su cara a la mía. Su aliento olía a licor caro y a rabia contenida. «¿Está loca o qué?», gruñó, manteniendo la voz baja, como un animal furioso. Me quedé helada. «Mateo». Yo solo respondí. ¿Respondió? Me cortó, con una voz afilada como navaja. ¿Quién le pidió que respondiera? ¿Quién le dio permiso de decir que es mi madre delante de ellos? Me quedé sin vida. Sentí el corazón aplastado por una mano invisible. «¿Qué dices?», susurré, con la voz rota. «Soy tu madre. Es la verdad. ¿Acaso ser tu madre es un pecado?». Mateo se pasó la mano por el cabello brillante hacia atrás y soltó un suspiro irritado. Me miró de arriba abajo, con un desprecio absoluto. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo mirarme como si yo fuera basura que había que recoger. Dio un paso más hacia mí. Se inclinó y me susurró al oído, palabra por palabra, claro, cruel, frío. «Escuche bien», dijo. «Nunca, nunca vuelva a presentarse como la mujer que me dio la vida delante de esa gente». Lo miré, con las lágrimas a punto de salir, pero me mordí el labio para detenerlas. «¿Por qué?», pregunté, apenas como un soplo. Él se enderezó, acomodó su corbata de seda, y ya no me miró a los ojos, sino al vacío detrás de mí. «Porque me da vergüenza», dijo.
La frase cayó pesada, directa, sin una sola duda. Me avergüenza su origen. Me avergüenza su forma de hablar de pueblo. Me avergüenzan sus manos llenas de callos. Usted no pertenece a este mundo, Elena. Usted es una mancha en mi currículum perfecto. No me llamó mamá, me llamó usted. Dijo mi nombre sin nada más. Elena. Me quedé ahí, apoyada contra la pared fría. El dolor inicial desapareció y fue reemplazado por un vacío que entumecía. Recordé estas manos desgranando maíz para criarlo. Recordé esta espalda cargando ladrillos para construir los cimientos de su vida. Y ahora decía que le daba vergüenza. No estaba enojado porque yo hubiera hecho algo mal. Se avergonzaba de mi existencia. Un silencio largo se extendió entre madre e hijo. La música suave del salón llegaba lejana, como de otro mundo. Mateo pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. O quizá temió que yo armara un escándalo. Bajó el tono, pero ese tono suave era aún más aterrador que un grito. Sonaba como la voz de alguien superior, concediendo una gracia a un sirviente. ¿Entendió?, preguntó, con voz plana. Ahora vuelva allá. No diga nada. Quédese quieta. Tome algo y luego le diré al chofer que la lleve temprano a casa. Sacudió una mota de polvo invisible de mi hombro. Un gesto a la vez cercano y distante que daba escalofríos. Lo miré a los ojos por última vez. Busqué al niño pequeño que alguna vez fue mi hijo, pero ese niño ya había muerto. Murió en este pasillo cargado del olor a comida sobrante. Frente a mí solo quedaba un hombre extraño, con mi sangre en las venas, pero con el alma de un demonio. No lloré. Las lágrimas de una mujer mayor son valiosas. No deben desperdiciarse en quienes no saben apreciarlas. Enderecé la espalda. Acomodé el vestido arrugado por el tirón de hace un momento. Lo miré de frente, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Está bien, dije. 3 palabras, cortas, sin reproches, sin súplicas, sin explicaciones. Mateo pareció sorprendido por mi reacción. Esperaba gritos, llanto, el drama de una vieja de pueblo. Pero no le di ese gusto. Está bien, repetí. No volveré a avergonzarlo. Usé la palabra usted. El corte empezó por el pronombre. Mateo se detuvo un segundo, frunció levemente el ceño, pero enseguida el alivio se apoderó de su rostro. Asintió. Bien. Gracias por entender. Se dio la vuelta y se fue sin mirarme una sola vez. Su espalda recta avanzó con seguridad hacia las luces brillantes de la fiesta, donde lo esperaban el buen licor, la música elegante y los halagos falsos. Yo me quedé en la sombra, sola. Sus pasos se alejaron. Tac, tac, tac. El sonido de sus zapatos caros golpeando el piso de mármol sonaba frío, como clavos entrando en un ataúd. Respiré hondo. Olor a cebolla frita, a aceite viejo. El olor de la realidad. Alicé el vestido gris ceniza. Salí del pasillo y regresé al salón. Todo seguía igual de lujoso. La gente seguía riendo y conversando. A nadie le importó nuestra breve ausencia. Volví a mi rincón, junto a la columna de mármol. Tomé de nuevo la copa de champaña ya tibia. Me quedé ahí, en silencio, como una estatua, como un fantasma. Vi a Mateo rodeando la cintura de Camila. Chocaron las copas y sonrieron frente a la cámara de un fotógrafo de una revista empresarial. Camila le susurró algo al oído, y ambos miraron hacia mí. Solo un segundo. Luego apartaron la vista y siguieron actuando como la pareja perfecta. Creían que yo había aceptado mi lugar. Creían que mi silencio era su misión. Creían que esta madre de pueblo había sido derrotada por su brillo y su poder. Se equivocaron. Llevé la copa a los labios y di un pequeño sorbo. El vino era ácido, pero lo tragué. Me tragué la humillación, me tragué el dolor, me tragué el amor de madre que acababa de ser despedazado y se me quemó en el estómago, encendiéndose como una pequeña llama. La llama del despertar. Ya no era la madre de Mateo Valenzuela. Desde este instante, yo solo era doña Elena, y doña Elena nunca permite que nadie pisotee su dignidad, ni siquiera el hijo que parió. Me quedé ahí, en medio del ruido, pero en mi cabeza empezó a formarse un plan, frío y claro como la luz de los candelabros de cristal del techo. Si tú fueras yo,
Si estuvieras en mi lugar en este momento, rechazado y humillado por el mismo hijo por el que sacrificaste toda tu vida, delante de cientos de extraños, ¿qué harías? ¿Llorarías y saldrías corriendo? ¿Te lanzarías a darle una bofetada? ¿O harías como yo, quedarte quieta, sonreír y esperar el momento de darle la lección más cara de su vida, que un árbol, si quiere crecer alto, nunca debe cortar sus propias raíces? Quédate conmigo. Esta historia apenas comienza. Y créeme, el silencio de una madre a veces es más aterrador que una tormenta. La pesada puerta de roble de la mansión en Santa Fe se cerró a mi espalda. El pestillo sonó. Clic. Un sonido seco, definitivo, como la tapa de un ataúd cerrándose, encerrándome en un mundo donde ya no tenía derecho a hablar. No encendí la luz. No quería que la claridad revelara lo miserable que me sentía. Avancé a tientas en la oscuridad, dando pasos pesados hacia la habitación destinada para la suegra, en la planta baja, escondida detrás de la cocina, junto al área de lavado. Camila decía que ese cuarto era práctico. Así no tiene que subir escaleras. Es mejor para sus rodillas. Yo creí que era preocupación. Ahora entendía. Era práctico para esconderme cuando llegaban visitas y no querían que subiera al piso de arriba. Práctico para convertirme en una guardiana invisible. Me senté en el borde de la cama. El colchón de resortes caros se hundió, pero no me dio ni un poco de calor. El cuarto estaba helado. El aire acondicionado central siempre estaba fijado en 19 grados, porque a Camila le gustaba el ambiente fresco al estilo europeo. Empecé a temblar. No por el frío, sino porque la sensación de haber sido desnudada frente a todos hacía un momento seguía pegada a mi piel. Las palabras de Mateo seguían resonando en mi cabeza, una y otra vez, como martillazos contra una pared de piedra. Me da vergüenza. Levanté la mano frente a mí. En la penumbra que entraba desde la luz de la calle, vi mis dedos ásperos, las articulaciones grandes, los callos endurecidos por décadas de trabajar con la azada. Esta mano, justo esta mano fue la que firmó la venta de la tierra en Puebla hace 15 años. Los recuerdos llegaron sin avisar, irrumpieron en mi mente, brillantes y dolorosos, completamente opuestos a la oscuridad fría del presente. Aquel día, el sol de Puebla era amarillo como miel, pero ardía como fuego. Yo estaba frente a la notaría del pueblo. El viento levantaba el polvo rojo que se pegaba al borde de mi falda. ¿Está segura, señora Elena? El abogado viejo se acomodó los lentes y me miró con pena. Esta es tierra de sus ancestros. 3 generaciones de los Valenzuela vivieron y murieron aquí. Si la vende, ¿con qué va a vivir cuando sea mayor? Recuerdo que no dudé, ni un segundo. Miré hacia Mateo, que esperaba bajo el árbol de jacaranda. Tenía 22 años. Acababa de recibir la carta de aceptación para la maestría de arquitectura en la capital. Llevaba una camisa blanca gastada en el cuello, zapatos de tela llenos de polvo, pero los ojos le brillaban de ambición. Él quería volar. Y esa tierra era la única ala que yo podía darle. Estoy segura, le respondí al abogado. Mi voz entonces era firme y fuerte, no temblaba como ahora. La tierra está muerta, las personas están vivas. Vendo la tierra para comprarle un futuro a mi hijo. Lo vendí todo, el maizal, la casa de tejas, de 3 habitaciones, incluso los viejos olivos. Tomé el fajo de dinero, envuelto en 3 capas de tela, y con manos temblorosas se lo puse a Mateo. Vete, hijo, le dije. No mires atrás. Ve a dónde están los rascacielos que siempre dibujas. Yo estaré bien. Él lloró. Se arrodilló y abrazó mis piernas llenas de lodo. Te lo juro, mamá, sollozó, empapando mi falda con lágrimas. Voy a triunfar. Te llevaré a vivir como una reina. Te construiré la casa más hermosa de Ciudad de México. Nunca más dejaré que sufras. Ese juramento era tan hermoso, tan sagrado. Pero los juramentos, al final, no son más que sonidos que se disuelven en el polvo del tiempo. El rugido de un motor afuera cortó mis recuerdos. Las luces de los faros barrieron la ventana, proyectando manchas de luz en la pared como cuchilladas. Ya habían vuelto. Me quedé inmóvil,
conteniendo la respiración. Se abrió la puerta principal. El taconeo de unos zapatos altos golpeó el mármol. Luego, los pasos pesados de un hombre. «No lo puedo creer», resonó la voz de Camila por el pasillo, aguda, cortante, llena de reproche. «¿Viste la cara de la tía Patricia?». Me miró como si hubiera metido un burro en la sala. «Ya basta, Camila», respondió Mateo con cansancio. «Ya lo resolví». «¿Resolver?». Camila soltó una risa seca, helada. «La jalaste como a una delincuente. Mañana todo Polanco va a estar hablando de esto, de que el director de proyecto, Mateo Valenzuela, tiene una madre que parece salida de un pajar del siglo pasado». Yo permanecía sentada en la habitación a oscuras. Apreté con fuerza la sábana. Hablaban de mí. No como de una persona, sino como de un problema. Una mancha en un vestido de seda. «¿Y qué querías que hiciera?», explotó Mateo. Sus pasos se detuvieron en la sala, separados de mí solo por una pared delgada. Le dije que no hablara. No pensé que se le fuera a salir. «Eso es lo que es, Mateo», lo interrumpió Camila. «Ese olor a rancho no se quita. Por más ropa de marca que le pongas, seguirá siendo doña Elena la vendedora de maíz. El problema no es lo que dijo. El problema es que estaba ahí». Silencio. Un silencio espeso, aterrador. Esperé que Mateo la contradijera. Esperé que dijera: «No hables así de mi madre. Vendió toda su vida para que yo estuviera aquí». Pero no. Solo se escuchó un suspiro largo. Luego, el choque de un vaso de vidrio contra la mesa. Tal vez estaba sirviendo vino. «Tienes razón», dijo Mateo con la voz grave y opaca. «No debí traerla. Pensé que mostrarla daría una imagen de familia tradicional, útil para mi candidatura al consejo directivo. Pero me equivoqué. Ella arruinó por completo el ambiente elegante que estamos construyendo». Las lágrimas que había contenido desde la fiesta empezaron a deslizarse en silencio por mis mejillas. Calientes, saladas. No dolían por los insultos de mi nuera, dolía por la complicidad de mi propio hijo. Al final, mi presencia en esta casa, en esas fiestas, no era más que una pieza dentro de su estrategia de imagen. Y cuando esa pieza dejaba de servir, o peor aún, se volvía un estorbo, él estaba dispuesto a desecharla. «¿Y ahora qué hacemos?», bajó la voz Camila, con un tono más calculador. «La próxima semana es la fiesta de celebración en esta casa. Los invitados serán 10 veces más importantes que hoy. Incluso viene el presidente del grupo. No podemos permitir que el riesgo se repita». «Lo sé», respondió Mateo. «Hablaré con ella. Le diré que se vaya a algún lado. Que regrese al pueblo a visitar parientes, por ejemplo». «¿A qué pueblo?», se burló Camila. «Si ya vendió toda la tierra, ¿la vas a echar a la calle?». «Entonces, que se quede en el cuarto», dudó Mateo. «Decimos que está enferma, o cansada, lo que sea, mientras no salga a la sala cuando haya gente». «Está bien», cerró Camila. Los tacones volvieron a sonar, alejándose hacia las escaleras. «Tú encárgate de eso. No quiero tener que hacer de villana. Me voy a bañar. Traigo el cuerpo impregnado de pueblo». Los pasos se perdieron en el piso de arriba. La puerta del dormitorio principal se cerró. La casa volvió al silencio. Solo yo quedé sentada en la oscuridad de la planta baja. Miré alrededor del cuarto en penumbra. Sobre el armario había una foto vieja enmarcada en madera barata. Era del día en que Mateo se graduó de la universidad. Yo estaba a su lado, sonriendo hasta achinar los ojos, abrazando un enorme ramo de girasoles. Él me rodeaba con el brazo, con una expresión llena de orgullo. Ese día se sentía orgulloso de mí, porque entonces mi sacrificio era el trampolín que lo impulsaba. Ahora que ya había volado alto, mi existencia se había convertido en un peso que lo arrastraba hacia abajo. Me puse de pie. Las rodillas crujieron. Caminé hacia el viejo ropero de madera en la esquina, lo único que traje conmigo desde Puebla, lo mismo que Camila había intentado tirar varias veces, porque no combinaba con la decoración moderna. Abrí el cajón inferior. Debajo de la ropa interior gastada, saqué una caja de lata oxidada. Dentro había papeles. El contrato de venta de la tierra de aquellos años.
los comprobantes de transferencias bancarias y, lo más importante, los poderes, los estados de cuentas bancarias a nombre compartido que Mateo había creado para evadir impuestos y proteger el patrimonio, usando mi nombre limpio. Hacía 3 años. En ese momento me dijo: «Mamá, ponlo a tu nombre por mí. Mi negocio es riesgoso. Necesito un lugar seguro. Tú eres en quien más confío». Yo firmé, porque confiaba en él. Nunca leí con atención lo que firmaba. Solo sabía que si mi hijo necesitaba, la madre daba. Pero esta noche, bajo la luz tenue de la lámpara que acababa de encender, me puse los lentes para leer. Empecé a leer, línea por línea, palabra por palabra, no como una madre ciega, sino como una mujer que alguna vez supo calcular cada grano de maíz para mantener con vida a su familia durante las sequías. Me di cuenta de algo doloroso pero claro. En la historia de éxito de Mateo, yo ya no era madre. Era un detalle que había que esconder de cara a la imagen, pero al mismo tiempo era una caja fuerte donde él guardaba sus secretos financieros. Se avergonzaba de mí, pero necesitaba mi nombre. Quería que yo fuera invisible, pero necesitaba mi firma visible en los documentos legales. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino la acidez de un limón exprimido hasta la última gota y luego arrojado. Cerré la caja de metal. Un clic resonó en la noche silenciosa. Sonó más fuerte que el portazo de antes. Ya no lloré. Las lágrimas se habían secado. Guardé la caja en el fondo del ropero y la cerré con cuidado. La llave la pasé por una cadena de plata que llevaba pegada al cuello. Fui hacia la cama, me acosté y me cubrí hasta el pecho. El estómago me dolía de hambre porque no había comido nada en toda la noche, pero no bajé a la cocina. No iba a comer las sobras de su refrigerador esa noche. Cerré los ojos. La imagen de Mateo, arrodillado a mis pies en Puebla, se desvaneció. En su lugar apareció su rostro frío en la fiesta. Me da vergüenza. Está bien, hijo. Si me ves como una mancha que hay que borrar, entonces te mostraré qué tan profundas son las raíces de esa mancha. ¿Quieres que tu madre sea una sombra? Seré una sombra, pero olvidas algo. La sombra siempre es más grande que el cuerpo cuando el sol se pone. ¿Y tu sol? Ya está empezando a caer, Mateo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para acompañarnos hasta el final, porque lo que viene, nadie lo espera. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. El aire dentro de la casa cambió. No explotó como una bomba. Se volvió espeso, poco a poco, asfixiante. Como cuando está a punto de caer una tormenta en Puebla, las nubes negras bajan hasta casi tocar el suelo y oprimen el pecho, haciendo difícil respirar. Después de aquella noche de la fiesta, nadie volvió a mencionar lo ocurrido. Nadie pidió perdón. Nadie dio explicaciones. Mateo y Camila se comportaron como si lo del pasillo nunca hubiera pasado. Pero yo sabía que se había levantado un muro invisible, espeso, transparente y helado. La tercera mañana después de ese evento, entré a la cocina a las 7. La costumbre de madrugar de la gente del campo se lleva en la sangre y no se quita. En la cocina, Camila estaba de pie junto a la cafetera Nespresso carísima. El aroma del café recién molido llenaba el aire, muy distinto al café de olla con canela que yo solía tomar. Al verme entrar, la espalda de Camila se tensó un poco. Solo un poco. Luego se giró y sonrió, una sonrisa industrial. Solo los labios se curvaban. Los ojos seguían planos como un lago muerto. «Buenos días, mamá», dijo Camila. «¿Tan temprano? ¿Por qué no duerme un poco más?» «Ya estoy acostumbrada», respondí, avanzando hacia el refrigerador para tomar la jarra de agua. Camila dio un paso al costado, suave, pero se interpuso en mi camino. «Yo se la traigo», dijo rápido. «Siéntese mejor. Ya tiene edad. No ande caminando tanto en la cocina. No vaya a resbalarse. Y luego, ¿qué problema?» Me detuve. ¿Resbalarme? He caminado por surcos de tierra desparejos durante 60 años sin caerme jamás, y ahora en este piso de granito pulido le preocupa que me resbale. Camila sirvió el agua en un vaso de cristal y lo dejó sobre la isla de la cocina, lejos de la zona de preparación.
Ah, mamá, añadió con un tono ligero, como si hablara del clima. Esta noche vamos a tener visitas. El corazón me dio un brinco. ¿Qué visitas? Unos amigos del consejo directivo de Mateo y algunos socios inversionistas, dijo mientras limpiaba una mancha invisible en la superficie. Puras cosas de trabajo. Números, contratos. Entendí lo que quería decir, pero me quedé en silencio, esperando que se dictara la sentencia. Camila volvió a mirarme con la expresión más falsa de comprensión que había visto. Pensamos hablar en la sala. Va a haber ruido y humo de cigarro. Mamá, mejor cene temprano en su cuarto. Le diré a María que le lleve la bandeja. Come tranquila viendo la tele. Estos temas de negocios dan dolor de cabeza, y usted tampoco los va a entender. No los va a entender. Esas 3 palabras fueron como 3 bofetadas en la cara. No me prohibió salir, me aconsejó quedarme en el cuarto, por mi propio bien. Crueldad envuelta en una falsa preocupación tan dulce que daba miedo. Miré a mi nuera. No parpadeó. Estaba esperando resistencia. O sumisión. Recordé mi plan. El silencio es un arma. Asentí con la cabeza. Sí, dije. También me siento un poco cansada. Comeré en el cuarto. Los ojos de Camila brillaron con satisfacción. Soltó el aire, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias, mamá. Es usted muy comprensiva. Comprensiva. Es decir, sabe comportarse. Sabe desaparecer a tiempo. Esa noche me quedé sentada en mi cuarto, con la puerta entreabierta. Afuera, en la sala, se oía el tintinear de las copas, el jazz sonando bajo, las risas ruidosas de hombres exitosos y mujeres sofisticadas. María, la empleada doméstica, me llevó la bandeja con la cena. Arroz frito, un poco de pollo salteado, sopa de verduras, sobras del mediodía. Miré la comida y luego miré hacia la puerta. Escuché la voz de Mateo, fuerte, segura, llena de poder. Hablaba de visión, de valores, de sustentabilidad. La familia es mi base, lo escuché decir. Todo lo que hago es por mi familia. Unos aplausos dispersos sonaron. El señor Mateo es todo un ejemplo de hombre, elogió una voz femenina. Yo masticaba el pollo seco. ¿La familia es la base? Esa base estaba encerrada en un cuarto de 15 metros cuadrados junto a la cocina, comiendo sobras, mientras él usaba la palabra familia para pulir su imagen allá afuera. Ya no me sentí triste, sentí náuseas. Los días siguientes fueron una cadena de aislamiento sutil. Me convertí en un fantasma dentro de la casa de mi propio hijo. Si entraba a la sala cuando estaban viendo la televisión, Mateo tomaba el control y cambiaba de canal, o se levantaba a traer agua. Si preguntaba por el trabajo, Mateo respondía: «Es complicado, mamá. No tienes que preocuparte». Si quería salir al jardín a podar las plantas, mi único gusto. Camila llamaba al jardinero para que lo hiciera delante de mí, con la excusa: «Que lo haga un profesional. Así queda bonito. Si lo hace mamá, no va con el estilo del jardín». Me quitaron la voz, me quitaron la presencia, me quitaron incluso el valor de mi trabajo. Yo sabía lo que estaban haciendo. Estaban dibujando un círculo de tiza a mi alrededor. Cada día, ese círculo se hacía un poco más pequeño, hasta que no me quedara lugar para estar, ni aire para respirar, y yo desapareciera por voluntad propia. Pero yo no soy un animal encerrado esperando el día del sacrificio. Yo observaba. Noté que últimamente Mateo llegaba tarde, con ojeras, bebía más. Noté que Camila hablaba por teléfono a puertas cerradas, con tono áspero, mencionando palabras como banco, vencimiento, liquidez. Había olor a problemas. Una tarde, cuando Mateo llegó temprano, decidí intentarlo una última vez. Un intento de reconciliación, o al menos de confirmar mi desesperación. Toqué la puerta de su despacho. «Pasa», respondió con voz cansada. Entré. El cuarto olía fuerte a cigarro. Mateo estaba sentado detrás del escritorio, con la cabeza entre las manos. Al verme, se sobresaltó un poco y se enderezó. «Mamá, ¿pasa algo?» «Estoy ocupado». Me acerqué y me senté en la silla frente a él. «Mateo», dije su nombre. «¿Podemos hablar?»
Estoy muy ocupado, mamá. Evitó mirarme mientras revolvía unos papeles. Solo quiero preguntar. Respiré hondo para mantener la calma. ¿Qué hice para ponerte en una situación tan incómoda? Más allá de lo de la fiesta. Mateo soltó un suspiro largo, cargado de paciencia forzada. «¿Otra vez con eso?», dijo. «No pasa nada. Es solo presión del trabajo». «¿Te avergüenzas de que sea pobre?», pregunté de frente. Mateo se quedó quieto y levantó la vista. Por un segundo vi culpa en sus ojos. Pero enseguida la coraza del orgullo volvió a cubrirlo todo. «No es pobreza», dijo con frialdad. «Es falta de encaje. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Aquí la imagen lo es todo. La gente mira cómo te vistes, cómo hablas, y con eso juzgan mi capacidad. Yo no puedo explicarles que eres una buena persona. Eso no les importa. Solo ven lo que no encaja». «¿Entonces me escondes?», pregunté. «No te escondo», se defendió, pero su voz sonó débil. «Yo solo te protejo. Y me protejo». «¿Te proteges?», repetí. «Sí, estás protegiendo tu silla de director». Mateo golpeó el escritorio. ¡Bang! «¿Y qué?», gritó. «Esa silla mantiene a toda esta casa. ¿Crees que el dinero de las medicinas, la comida y esta casa cae del cielo? ¿De verdad pensaste que vender unos cuantos terrenos en el pueblo alcanzaba para vivir toda la vida?». Me quedé inmóvil. Se estaba atribuyendo el mérito. Usaba el dinero para golpearme en la cara. Olvidaba quién le dio las primeras monedas para aprender a ganarse la vida. Me levanté despacio. Lo miré, sin rabia, solo con lástima. «Está bien, Mateo», dije. «Ya entendí». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «No le des importancia a estas cosas pequeñas», dijo detrás de mí, con un tono apenas arrepentido, pero todavía con aire de superioridad. «Descansa. Yo me encargo de todo». Cerré la puerta. La puerta de madera gruesa quedó entre mi hijo y yo. Me apoyé en ella y cerré los ojos. El último lazo se acababa de romper. Esa noche no pude dormir. La inquietud me carcomía por dentro. Cerca de las 2 de la madrugada tuve sed. La garganta me ardía como si hubiera tragado cenizas. Abrí la puerta despacio y salí descalza al pasillo para ir a la cocina. La casa estaba a oscuras. Solo un hilo de luz amarilla se filtraba por la puerta del despacho de Mateo, el mismo lugar donde había estado esa tarde. La puerta no estaba bien cerrada. Pensé en pasar de largo. No quería oír más crueldades, pero un nombre me detuvo. Mi nombre. «Doña Elena». Era la voz de Camila, baja, rápida, apurada y claramente calculadora. Me quedé quieta en la oscuridad, pegada a la pared, conteniendo la respiración. «Tienes que ser firme, Mateo», dijo Camila. Se escuchó el roce de unos papeles. «La situación de la empresa está muy tensa. El banco ya está presionando por tus créditos personales. Si llegan a saber que los bienes en garantía están a nombre de ella y que ella ya no está del todo lúcida». «Mamá sigue lúcida, Camila», respondió Mateo con voz débil. «Solo es de pueblo, pero su cabeza está bien». «¿Bien de qué?», replicó Camila con fastidio. «Ya está senil. El otro día casi rompe un jarrón de cerámica. Escúchame, necesitamos reestructurar los bienes. Tú tienes que tener el control total. Si todo sigue a su nombre, cada vez que haya que vender o hipotecar algo, habrá que llevarla a firmar, ir al notario. Y si un día se le ocurre no firmar, ¿qué?». Hubo un silencio. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Un sudor frío me recorrió la espalda. No solo querían que yo guardara silencio, querían quitarme el poder. «¿Qué quieres decir?», preguntó Mateo. «Tutela», dijo Camila. 2 palabras frías cayeron como piedras. «Iniciar el trámite para declarar que tiene limitada su capacidad legal. Por la edad, por el choque cultural. Da igual. El abogado de mi papá se encarga. Solo necesitas aceptar. Y pasamos la administración de los bienes a tu nombre. Es por seguridad». Me tapé la boca para no soltar un sollozo. Capacidad limitada. Convertirme en una loca, en una anciana desvariada, para arrebatarme descaradamente lo que yo figuraba como dueña por ellos. «No sé», dudó Mateo.
¿No es demasiado? Mamá va. Mamá no se va a enterar de nada, lo convenció Camila, con una voz dulce empapada de veneno. Seguirá viviendo aquí. Seguirá comiendo bien. Solo que en los papeles, tú decidirás. ¿Quieres perder tu puesto de director por las deudas? ¿O prefieres ser un hijo bueno pero estúpido? Se oyó el suspiro de Mateo. Un silencio largo, interminable. Y entonces la respuesta de mi hijo resonó, baja, pero clara en la quietud de la noche. Déjame pensarlo, pero ve preparando los papeles. Mi mundo se derrumbó, sin ruido, se derrumbó en silencio. Mi hijo, el que parí con mi propio cuerpo, estaba considerando convertir a su madre en una enferma mental para quedarse con los bienes. Di un paso atrás. Y otro. Las piernas me temblaban, pero me obligué a no hacer ruido. Retrocedí hasta mi cuarto. Cerré el cerrojo. Me dejé caer en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la puerta de madera. En la oscuridad, mis ojos permanecían bien abiertos. Ya no quedaban lágrimas. Se habían secado hacía mucho tiempo. Ahora, en el fondo de mi mirada, solo quedaba la ferocidad de un animal acorralado, mostrando los colmillos para defenderse. Querían que estuviera loca. Querían declararme incapaz. Está bien. Iban a ver cómo era una doña Elena loca, pero no del tipo de locura que ellos esperaban, sino la furia de una tormenta a punto de arrasar el castillo de arena que habían construido. Miré hacia el viejo ropero. Mañana mismo, dejaría de ser una víctima. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa como una tumba. Mateo y Camila se habían ido temprano al trabajo, dejando una calma falsa, una calma que ocultaba corrientes peligrosas bajo el piso de mármol. No salí al jardín, no bajé a la cocina, fui directo a la guarida del lobo, el despacho de Mateo. La puerta no estaba cerrada, tal vez porque pensaba que esta vieja de pueblo no sabía nada de los secretos escondidos en carpetas gruesas, o quizá porque me despreciaba tanto que ni siquiera se molestó en protegerse. Entré. El olor a cigarro frío impregnaba las cortinas, mezclado con el rastro de un perfume masculino caro. No temblé. Mis manos estaban frías, pero firmes. No había venido a buscar cariño. Había venido a buscar las pruebas de la sentencia de muerte que estaban preparando para mí. Sobre el escritorio de caoba oscura y brillante, una carpeta de cuero azul oscuro reposaba en el centro. A su lado, una pluma fuente con tapa dorada, destapada. Era como una invitación. Me acerqué. Mis dedos recorrieron la superficie fría del cuero. Abrí la carpeta. La primera hoja que apareció ante mis ojos era un documento legal lleno de texto. El logotipo de un prestigioso bufete de abogados de Paseo de la Reforma estaba impreso en la esquina superior izquierda. El título, en letras negras y gruesas como tinta china, decía: Expediente de evaluación de capacidad legal y procedimiento de tutela. Nombre de la persona evaluada: Elena Valenzuela. Motivo: deterioro cognitivo por edad avanzada, demencia. Solicitante de la tutela: Mateo Valenzuela. Contuve la respiración. Fue como si alguien me hubiera dado un golpe brutal en el estómago. Las entrañas se me retorcieron. Pasé a la siguiente página. Otro documento. Era la cesión del control administrativo de los bienes. Lo enumeraba todo. El terreno en las afueras que compré con mis ahorros de 10 años, ahora valía 5 veces más. 2 departamentos que puse a mi nombre para ayudarlo a evadir impuestos. Y lo más importante, el derecho a voto en la empresa constructora, donde yo figuraba con el 15% de las acciones nominales, algo a lo que nunca di importancia porque creía que solo era un trámite. Todo estaba siendo empaquetado para pasar a manos de Mateo. Al final del documento, una línea pequeña, anotada en tinta roja por el abogado, decía: con que la señora Elena firme o exista un certificado de incapacidad legal, el control será completamente suyo. Nadie podrá intervenir. Me quedé mirando esa frase. La vista se me nubló, no por la edad, sino por la crueldad. No solo querían echarme, querían despojarme de todo antes de lanzarme a la calle. Querían convertirme en una anciana senil, inofensiva, sin nada, viviendo de su caridad. Una lágrima cayó sobre el papel.
Me apresuré a limpiarla con la mano. No, no debía llorar. Las lágrimas podían borrar las pruebas. Escuché el motor de un coche en la entrada. Habían vuelto. Antes de lo previsto. El corazón me latía con fuerza, como un tambor de guerra. Cerré el expediente deprisa y lo dejé exactamente en el mismo lugar. Giré la pluma para que quedara en el mismo ángulo. Retrocedí. Observé una última vez. Todo estaba perfecto. Salí rápido del despacho y cerré la puerta justo cuando se oyó la llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Me metí en el baño del pasillo y tiré de la cadena para crear un ruido falso. Cuando salí, Mateo estaba de pie en el vestíbulo, aflojándose la corbata. Me vio. Mamá. Me saludó con un leve gesto de cabeza, cansado, pero tratando de parecer normal. ¿Todo bien en casa? Lo miré. Lo miré fijamente a esos ojos cafés iguales a los de su padre. Alguna vez vi amor en ellos. Ahora solo veía cálculo. Sonreí. Una sonrisa suave, amable, un poco torpe, justo como el papel de vieja senil que él quería asignarme. Bien, hijo, dije. Solo fui al baño. Ya estoy vieja. Los riñones no ayudan. Mateo soltó el aire. La desconfianza en su mirada se disipó. Está bien, mamá, descanse. Voy un momento al despacho. Pasó junto a mí. Su espalda era grande, firme. Me quedé mirándolo alejarse. No sabía que la mujer que estaba detrás de él ya no era la madre de campo, débil y sumisa. Era una mujer que acababa de ver el cuchillo en su propio cuello y había decidido agarrar el mango. Volví a mi cuarto. No encendí la televisión. Me senté en la cama y saqué el teléfono. Ese celular viejo, casi un ladrillo, que Mateo siempre despreciaba llamándolo pieza de museo. Marqué una serie de números que sabía de memoria, aunque no los había usado en 10 años. Sonó. Una vez, 2 veces. Bueno, respondió una voz anciana, ronca, pero con autoridad. Señor Suárez, dije, con voz fría y firme. Soy yo, Elena. Elena, la de Puebla. Hubo un segundo de silencio. Luego su voz se animó. ¿Doña Elena? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que venga a Ciudad de México, dije. Mañana mismo. Traiga su sello de notario. Y traiga también la copia del poder original que firmamos hace 10 años. ¿Pasa algo? Sí, respondí, mirando fijamente la pared blanca. Hay personas que quieren robar lo que no les pertenece, y necesito enseñarles una lección de derecho. Colgué. Saqué el chip del teléfono, lo partí en 2 y lo tiré a la basura. Compraría uno nuevo. Esta guerra necesitaba discreción absoluta. ¿Mateo quería jugar a lo legal? Bien, jugaría con él. Pero esta vez yo pondría las reglas. 3 días después, el día de la sesión de fotos familiar, era el evento de imagen más importante del año para Mateo. Las fotos se publicarían en la revista Forbes México, junto con una entrevista sobre joven empresario destacado. La casa estaba hecha un caos desde muy temprano. Maquillistas, estilistas y peluqueros iban y venían sin parar. Luces, flashes y reflectores llenaban la sala. Camila lucía espectacular con un vestido de gala color verde esmeralda. Era hermosa, de una belleza afilada y fría. Mateo vestía un traje negro con moño. Parecía un caballero perfecto. ¿Y yo? Me dieron un atuendo tradicional modernizado. Seda color beige, con bordados discretos. Elegante pero envejecido. Que la mamá se siente en este sillón, indicó el stylist. Pose de abuela dulce, bondadosa, como apoyo emocional. Obedecí sin protestar. Me senté. El maquillista retocó mi rostro, cubriendo arrugas y cansancio. «Sonría, señora», gritó el fotógrafo. «Sonría bien. Familia feliz». Sonreí. Mateo se colocó detrás de mí, con la mano sobre mi hombro. Camila se sentó a mi lado, apoyando apenas la mano sobre mi rodilla. Clic, clic, clic. Los flashes explotaban sin parar. Me ardían los ojos. «Perfecto, perfecto», elogió el fotógrafo. Entonces llegó el momento decisivo. «Ahora», dijo el fotógrafo revisando la pantalla. «Necesitamos una foto de poder. Solo la pareja.
Estilo moderno. Líderes de tendencia. Camila se levantó de inmediato. Se acomodó el vestido. Los ojos le brillaban. Este era el momento que estaba esperando. Mateo me miró. Por un segundo vi duda. Pero la ambición ganó. «Mamá», dijo con suavidad, «puedes hacerte a un lado un momento, para que nos tomemos esta foto solos». «Hacerme a un lado», asentí. Me levanté y salí del encuadre. Me quedé junto al técnico de luces. «Un poco más allá, por favor», dijo él moviendo la mano. «Todavía aparece en la esquina de la toma». Retrocedí 2 pasos más. Aún así no era suficiente. «Mamá», llamó Camila desde lejos, con una voz empalagosa, «¿por qué no vas a la cocina a revisar la sopa? O mejor sube a descansar. Esta toma va a tardar». Me estaba echando, ya no de forma disimulada, sino directa. Mi presencia, aunque fuera solo una sombra borrosa en la esquina de la foto, era demasiado para su perfección. Los miré a los dos. Ahí estaban, en medio de la sala, hermosos, elegantes, hechos el uno para el otro. Eran el rey y la reina de ese castillo. Y yo era quien había construido ese castillo, y ahora me expulsaban de sus puertas. Un frío me recorrió la espalda. Ya no era dolor, era una lucidez total. La última gota había caído en el vaso lleno de aguante. «Está bien», dije. Mi voz se perdió entre la música de fondo y las indicaciones del fotógrafo. Nadie me escuchó. Me di la vuelta. No fui a la cocina. No subí a descansar. Caminé hacia mi cuarto, pero esta vez mis pasos ya no pesaban. Eran ligeros, la ligereza de alguien que acaba de soltar la última carga emocional. Entré al cuarto. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Fui hasta el closet. Esta vez no saqué la vieja caja de metal. Saqué de debajo de la cama una pequeña maleta de cuero. La había preparado la noche anterior, después de la llamada con el señor Suárez. Abrí la maleta. Dentro no había ropa, solo documentos, montones de documentos, estados de cuenta bancarios, acciones, escrituras, papeles fiscales y un sello rojo intenso con un nombre grabado, Elena Valenzuela. Me senté frente al pequeño escritorio en la esquina del cuarto. Saqué una hoja en blanco, tomé la pluma. No escribí una carta de despedida, no escribí una carta de reproches. Escribí una solicitud de bloqueo, de activos y revocación de poderes, dirigida a Banco Central de México y Secretaría de Planeación e Inversión. Escribí palabra por palabra. Mi letra temblaba por la edad, pero era firme y precisa. Firmé, Elena Valenzuela. El trazo bajo la firma se alargó, fuerte, como un cuchillo partiendo el papel en 2. Listo. Dejé la pluma. Afuera seguían entrando risas, aplausos para la pareja poderosa. Celebraban una victoria hecha de espejismos. No sabían que los cimientos bajo sus pies acababan de ser retirados. Me miré en el espejo. La mujer reflejada ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, profundos y fríos como el fondo de un pozo. «Mateo», me susurré, «¿quieres imagen? Te daré imagen. ¿Quieres vergüenza? Te enseñaré lo que es la verdadera humillación». Doblé la solicitud y la metí en un sobre. Mañana, esta bomba sería detonada, pero hoy los dejaría dormir una última noche, el sueño tranquilo de los condenados antes de la ejecución. Apagué la luz. El cuarto quedó en penumbra. Solo mis ojos permanecieron abiertos, brillantes en la oscuridad. 9 de la mañana. El sol de Ciudad de México caía dorado sobre Paseo de la Reforma como miel espesa. La gente se apresuraba. Autos lujosos pasaban junto a vendedores ambulantes en la acera. Yo estaba sentada en una pequeña notaría escondida en un callejón tranquilo. No era una oficina de cristal reluciente de un corporativo. Aquí el tiempo parecía detenido. Olor a papel viejo, a tinta, a madera polvorienta. El señor Suárez estaba sentado frente a mí. Su cabello era completamente blanco. Sus manos temblaban al sostener el sello de bronce, pero sus ojos detrás de los gruesos lentes eran afilados. «¿Estás segura, Elena?», preguntó el señor Suárez por última vez. Lo miré. Miré el documento sobre la mesa de roble. Documento de revocación total de poderes. A su lado, otro.
Aviso de cancelación de aval crediticio. Nunca he estado más segura, respondí. Mi voz no tembló. El señor Suárez asintió. Levantó el sello, inhaló hondo. ¡Clac! El sonido del sello retumbó, seco y preciso. Un círculo de tinta roja apareció en el papel, rojo como sangre. ¡Clac! El segundo documento. ¡Clac! El tercero. Cada golpe sonó como un martillazo clavando el ataúd de la carrera de Mateo. Él no lo sabía. En ese mismo instante, quizá estaba sentado en su oficina de cristal, firmando proyectos millonarios, confiado en que detrás de él había una fortuna gigantesca respaldada por el nombre Elena Valenzuela. No sabía que ese nombre acababa de desaparecer. «Está hecho», dijo el señor Suárez, empujando el expediente hacia mí. «En un plazo de 24 horas, el sistema bancario se actualizará. Las órdenes de bloqueo entrarán en vigor. Las tarjetas adicionales quedarán suspendidas. La facultad de firma del joven Mateo quedará anulada». Tomé el expediente. Era liviano, pero su peso bastaba para derrumbar un edificio entero. «Gracias», dije. «¿A dónde irá ahora?», preguntó él, con cierta preocupación. «¿A dónde tengo que ir?». Me levanté. «Señor Suárez, mantenga esto en secreto hasta el último minuto. No deje que él lo sepa antes de que empiece la fiesta». El anciano sonrió, la sonrisa astuta de un zorro viejo y leal. «Un notario sabe guardar silencio, Elena. Hoy no la he visto. Solo vi a una clienta venir a certificar un testamento». Salí de la oficina. El sol seguía dorado. La calle seguía llena, pero el mundo ya había cambiado. Tomé un taxi. «A la sede del banco BBVA, sucursal Polanco», le dije al conductor. Me quedaba una última cosa por hacer: sacar la leña del fondo de la olla. 12 del mediodía. Volví a casa. La mansión seguía en silencio. Mateo y Camila aún no habían regresado. Entré a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué los ingredientes para preparar el almuerzo. Cociné mole poblano, el tradicional pollo con salsa de chocolate picante de mi tierra, el platillo que a Mateo más le gustaba cuando era niño. Un platillo complejo, que lleva horas moler especias. El olor del chile tostado, del cacao amargo, de la canela intensa se esparció por la cocina moderna y fría. El sabor de los recuerdos llenó el aire. 7 de la noche. Ellos llegaron. Mateo entró y aspiró el aire. «¿Qué olor es ese?». «Está muy fuerte», frunció el ceño. «¿Qué cocinaste? Va a impregnarse en las cortinas». «Mole», dije, colocando el plato de pollo sobre la mesa. «Hoy me sentí bien. Quise cocinar para ustedes». Camila miró el plato oscuro y espeso y torció los labios. «Gracias, mamá, pero nosotros comemos low carb. Ese platillo tiene muchas calorías. Y el color da un poco de cosa». No comió. Apartó el plato a un lado. Mateo apenas picó un poco con el tenedor por compromiso, y luego lo dejó. «Ya estoy lleno. Al mediodía comí demasiado con los clientes». Me quedé sentada mirando el plato que se enfriaba. Era la última comida que les cocinaría, y la habían rechazado, mejor así. Ese rechazo me quitó el último rastro de culpa. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté. Una pregunta trampa. Mateo se limpió la boca con una servilleta de tela, con aire satisfecho. «Muy bien, mamá. El nuevo proyecto está por arrancar. El capital ya se liberó en parte. Tengo el control total. Todo está bajo control». Bajo control. Tomé un sorbo de agua para ocultar la sonrisa irónica en mis labios. «Me alegra», dije. «Me alegro por ti». «Ah, mamá», añadió Camila sin levantar la vista del celular. «Mañana es la gran fiesta. Recuérdalo. Quédate en tu cuarto. No salgas. Contratamos seguridad en la entrada para controlar a los invitados. No les pongas las cosas difíciles. Seguridad contratada, para impedir que su propia madre salga». «Ya lo recuerdo», respondí. «No voy a molestar». Me levanté y recogí los platos. Vertí toda la olla de mole en el bote de basura. El sonido de la comida cayendo, golpeando la bolsa negra, fue el sonido de mi compasión siendo arrojada. Lavé la olla, la sequé y la guardé en su lugar. Todo quedó limpio, sin rastro. Igual que esta mañana, cuando borré mi nombre de su vida financiera,
Volví a mi cuarto y me acosté. Esta noche sería larga. Escuché la risa de Mateo por teléfono en la habitación de al lado, presumiendo su futuro. Ríe, hijo, ríe todo lo que quieras esta noche. Porque mañana, cuando salga el sol, despertarás dentro de una pesadilla. 4 de la mañana, la hora de los espíritus. El cielo estaba negro como tinta, y una neblina helada cubría el jardín. Me levanté. En realidad, no había dormido. Me puse la ropa más discreta, pantalón negro, camisa blanca y un suéter gris encima, zapatos de suela blanda que no hacían ruido. No llevé mucho conmigo. Un bolso pequeño con mis documentos, algo de efectivo que había retirado de mi cuenta personal y la foto de mi esposo. Miré el cuarto por última vez. La cama impecable, el closet medio vacío. Dejé ahí toda la ropa llamativa que Camila me había comprado para arreglarme cuando hiciera falta. Dejé todo lo que no era mío. Salí a la sala. La casa enorme y silenciosa, la oscuridad devorando los muebles caros. Coloqué las llaves de la casa sobre la mesa de vidrio de la sala. Junto a ellas dejé un sobre blanco, sin sellar. Afuera solo decía una palabra: Mateo. No escribí mucho ahí dentro, solo una línea. Lo suficiente para que entendiera, pero no lo suficiente para que supiera qué estaba pasando. Abrí la puerta principal. El viento frío entró de golpe, me dio en la cara y me despejó por completo. Salí. Cerré la puerta. No volteé a mirar la mansión lujosa. Ese lugar no era un hogar, era una jaula dorada. Caminé hasta la salida del fraccionamiento. Un taxi ya me esperaba, según lo acordado. ¿A dónde la llevo, señora? A la central de autobuses del norte, dije. Quiero irme lejos un rato. El coche arrancó. La ciudad quedó atrás. Sentí el pecho ligero. Por primera vez en muchos años, pude respirar. 8 de la mañana. El sol intenso atravesaba las cortinas del dormitorio principal. Mateo se movió y despertó. Hoy era el gran día. La fiesta por el 5º aniversario de la empresa filial y el lanzamiento del nuevo proyecto. Se estiró, lleno de energía. Giró y sacudió a Camila. Despierta. Hoy hay mucho que hacer. Camila se incorporó con pereza, acomodándose el cabello revuelto. ¿Qué hora es? Las 8. Bajamos a desayunar y luego revisamos lo de los decoradores. Bajaron las escaleras. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, a esa hora ya se escuchaban ruidos en la cocina, la aspiradora, o al menos la voz de doña Elena murmurando algo mientras hablaba con las plantas del jardín. Hoy, silencio absoluto. ¿Y María? Frunció el ceño Camila. ¿Por qué no ha preparado el desayuno? Seguro fue al mercado y no ha vuelto. Se encogió de hombros Mateo. ¿Y mi mamá? Qué raro. Siempre se levanta temprano. Seguro está resentida, encerrada en su cuarto. Soltó Camila con una sonrisa burlona mientras servía jugo de naranja de una jarra de cristal. Mejor así, menos estorbo. Desayunaron rápido. 9 de la mañana. Llegaron los decoradores. La casa se llenó de flores frescas. 10 de la mañana. Elena seguía sin aparecer. Mateo empezó a sentirse inquieto. No era preocupación, era molestia. ¿Hasta cuándo piensa hacérsela sentida?, murmuró. Voy a entrar a llamarla. No quiero desorden cuando lleguen los invitados. Fue hasta la puerta de mi habitación. Tocó. Toc, toc. Mamá, ¿ya despertaste? Sal un momento. Necesito decirte algo. Silencio. ¿Mamá? Giró la perilla. La puerta no estaba cerrada. Entró. El cuarto estaba helado. La cama perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido ahí. El closet abierto de par en par, los ganchos vacíos balanceándose levemente. Sobre la mesa, la caja de metal oxidada, el objeto que siempre acompañaba a su madre, había desaparecido. ¡Camila!, gritó Mateo, con la voz apenas quebrada. Camila entró corriendo, aún con el vaso de licuado en la mano. ¿Qué pasa? Mamá, no está aquí. Seguro salió a caminar. ¿O al parque? No, negó Mateo, señalando el closet vacío. Mira, se llevó sus cosas. Camila miró el interior del closet. Su rostro cambió.
¿Se fue? ¿A dónde va a ir? No tiene dinero. No tiene a dónde ir en esta ciudad. No lo sé. Mateo retrocedió y pateó algo en la sala. Se volvió. Sobre la mesa de vidrio estaban las llaves de la casa, y el sobre, el corazón de Mateo, empezó a latir con fuerza. Un miedo difuso se deslizó dentro de él. No miedo de que su madre estuviera en peligro, sino miedo al escándalo. Si su madre se iba y terminaba vagando, o regresaba al pueblo a armar ruido, ¿qué pasaría con su imagen? Tomó el sobre. La mano le temblaba un poco. Sacó la hoja del sobre. Solo una línea corta, escrita con letra temblorosa, pero tan marcada que había rasgado el reverso del papel. Ustedes querían que yo desapareciera para verse bien ante los demás. Les concedo ese deseo, pero el precio de esta desaparición lo pagarán ustedes mismos. Mateo leyó la frase. Su rostro se quedó pálido. ¿Qué es esto? Camila le arrancó el papel de la mano y lo leyó por encima. Esta vieja está amenazando con qué. Soltó, pero la voz le temblaba. ¿Qué precio? ¿Qué puede hacer ella? Mateo no respondió. Miró el llavero. Recordó la conversación en la oficina días atrás. Recordó el silencio extraño de su madre en los últimos días. Sacó el teléfono con prisa. «Bueno, ¿banco?» Habla Mateo Valenzuela. Revísenme el saldo de la cuenta corriente. Rápido. Del otro lado dijeron algo. El rostro de Mateo pasó del blanco al gris. Dejó caer el brazo. El teléfono resbaló hasta el sofá. «¿Qué pasa?», gritó Camila. «Dime». Mateo miró a su esposa. Sus ojos estaban perdidos, llenos de pánico. «La cuenta está congelada». «¿Cómo que congelada?» «Todas. La cuenta conjunta, las cuentas de la filial, las tarjetas de crédito. Todo está a nombre de mi madre. O requiere su firma. Entonces llámala. Haz que las desbloquee. El número no está disponible». En ese momento. Ding dong. Sonó el timbre. Alegre, animado. La voz del personal se escuchó desde la entrada. «Señores, los primeros invitados ya han llegado. El señor Alfonso y su esposa están en el vestíbulo». Mateo y Camila se miraron. Afuera se oían la música, el tintinear de copas, las risas de la alta sociedad. Adentro, una bomba acababa de activarse. Y el detonador, doña Elena, había desaparecido sin dejar rastro. Mateo se quedó paralizado en medio de la sala. El sudor frío le brotó en la frente. La fiesta había comenzado. Pero el verdadero espectáculo apenas estaba por empezar. 7:30 de la noche. La fiesta arrancó. Música clásica salía del cuarteto de cuerdas en una esquina. Las copas de cristal tintineaban. Las risas falsas resonaban por todo el salón. Mateo estaba en el centro, con una copa de vino tinto oscuro como sangre en la mano. Sonreía, pero su sonrisa estaba torcida. El sudor frío le perlaba las sienes y corría por el cuello de la camisa blanca. Miraba el teléfono a escondidas cada 5 minutos. Seguía sin haber noticias mías. El banco seguía marcando error en las transacciones. «Oye, Mateo». El señor Alfonso, presidente del grupo, le dio una palmada en el hombro. Era corpulento, con anillos de oro en los dedos y olor fuerte a puro. «Dicen que el capital del nuevo proyecto ya está listo, ¿no?» «Muy bien hecho. Hoy en día, conseguir liquidez tan rápido es cosa rara». «Sí, sí, señor presidente», balbuceó. «Todo va según lo planeado». «Bien, bien», soltó Alfonso con una carcajada. «Vamos, brindemos por nuestro talentoso director de proyecto». Todos alzaron las copas. «Felicidades, Mateo. Felicidades a la familia Valenzuela». Mateo tragó un sorbo de vino amargo. Sintió como si se tragara un pedazo de vidrio. Camila, a su lado, tenía la sonrisa rígida, como si estuviera pegada con cemento. Le apretó el brazo. «Haz algo, no lo dejes notar». En ese momento, la puerta del salón se abrió. No era un invitado. Un hombre con traje gris, cargando un portafolio negro brillante, entró. Su expresión era seria, fría, totalmente fuera de lugar entre los vestidos de seda y el lujo. No era personal de servicio. Era el abogado representante del señor Suárez. Mateo lo vio.
Su corazón se detuvo por un segundo. El hombre caminó directo hacia Mateo, paso firme. El taconeo resonó contra el piso de piedra, toc, 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 apagando incluso la música suave. La gente se abrió a los lados de manera instintiva. Olían el drama, el olor del problema. El abogado se detuvo frente a Mateo. ¿El señor Mateo Valenzuela? Ese soy yo, respondió Mateo, con la voz áspera. ¿Pasa algo? Estamos en medio de una fiesta. Al abogado no le importó. Abrió el portafolio y sacó un sobre grande color café, sellado con el rojo intenso de la oficina del actuario. Vengo autorizado por la señora Elena Valenzuela, dijo en voz alta, que retumbó por todo el salón, a entregar una notificación legal urgente. El nombre Elena sonó como un disparo. La fiesta quedó en silencio absoluto. Los músicos dejaron de tocar. El señor Alfonso bajó la copa y frunció el ceño. ¿Mi madre? Mateo forzó una sonrisa. Mi madre. Seguro mandó un regalo. Ella está de vacaciones. No es un regalo, dijo el abogado con frialdad. Es una orden de recuperación de bienes y un aviso de revocación de representación. Le empujó el sobre contra el pecho. La señora Elena exige que usted se retire de inmediato de la administración de todos los bienes a su nombre, incluida esta casa, y del 15% de las acciones con derecho a voto de la empresa que usted está usando como garantía. Mateo quedó paralizado. Las manos le temblaron. El sobre cayó al suelo. Plaf. Los documentos se deslizaron fuera. Sellos rojos brillaron bajo la luz de la lámpara. Revocado, congelado, cancelado. Términos legales secos, afilados como bisturíes, exponiendo la verdad frente a las personas más importantes de la carrera de Mateo. El señor Alfonso se agachó y recogió una hoja. La leyó por encima. Su rostro se ensombreció. Mateo, gruñó, ¿dijiste que el financiamiento estaba listo? Porque estos papeles dicen que todos tus activos de respaldo son de tu madre y que ella acaba de retirarlos. Presidente, déjeme explicarle, balbuceó Mateo, sin una gota de sangre en la cara. ¿Explicar qué? Alfonso le lanzó el papel al pecho a Mateo. Eres un estafador. Usaste los bienes de tu madre anciana para aparentar, ¿y ahora ella te echó a la calle? El murmullo estalló. Dios mío, ¿puedes creerlo? Resulta que era rico gracias a su mamá, y dicen que la escondía porque le daba vergüenza. Bien merecido. Las miradas de admiración se volvieron desprecio. Las sonrisas sociales se transformaron en muecas burlonas. Mateo se quedó ahí, solo. Miró alrededor buscando ayuda. Pero Camila ya había retrocedido, con el rostro cubierto por las manos, temblando de vergüenza. Nadie se puso de su lado, porque la única persona que siempre lo había defendido, pese a todos sus errores, era su madre. Y él mismo la había echado. Mateo bajó la vista hacia los papeles esparcidos en el suelo. No vio letras. Vio el rostro de su madre, cansado y resignado, el mismo que él había considerado pueblerino. Ahora, esa supuesta simpleza regresaba para darle el golpe final en el escenario más lujoso de su vida. Se desplomó, cayó de rodillas en medio del salón, no para suplicar, sino porque las piernas ya no le sostenían. El soporte invisible había desaparecido. La sombra de la humillación lo cubrió, más fría que cualquier noche de invierno. 11 de la noche. La fiesta había terminado. No, no terminó. Se hizo pedazos. Los invitados se fueron hace rato. Alfonso anunció la cancelación de la alianza ahí mismo, en la puerta, antes de subir a su coche. La mansión enorme quedó llena de copas rotas, flores marchitas y botellas caras derramadas. El olor ácido del alcohol mezclado con perfume viejo creó un aroma a fracaso. Mateo estaba sentado en el piso frío, recargado en la base del sofá, el saco tirado a un lado, la corbata deshecha, miraba fijo a la nada. Camila estaba sentada en la esquina opuesta, el rímel corrido por todo el rostro. Ya no lloraba, permanecía inmóvil, como una muñeca rota. Se acabó, susurró Camila, con la voz ronca. Lo perdimos todo. Mateo no respondió. En su cabeza, curiosamente, ya no pensaba en el dinero.
pensaba en el plato de mole poblano de la noche anterior, el plato de pollo oscuro, feo, que su madre había cocinado, el plato que él había despreciado y que Camila había tirado a la basura. Esa fue la última comida, la última oportunidad que su madre le dio. ¿Por qué hizo eso?, murmuró Mateo. ¿Por qué fue tan cruel? Porque tú fuiste cruel primero, dijo Camila de repente. Mateo volteó a verla. Camila levantó la cabeza. Con los ojos enrojecidos lo miró de frente. Y porque yo también fui cruel, continuó Camila, mientras las lágrimas volvían a caer. Nosotros somos unos miserables, Mateo. ¿Qué dices? ¿No te das cuenta? Camila soltó una risa torcida. Ella no pidió dinero, solo pidió respeto. La tratamos como un objeto viejo que había que esconder. Pero cuando ese objeto desapareció, toda esta casa se vino abajo. Camila se levantó y caminó hacia el closet vacío del cuarto, que antes era de su suegra. Abrió la puerta y aspiró el olor húmedo que aún quedaba. Siempre le tuve envidia, confesó Camila. ¿Envidia? Mateo se sorprendió. ¿De una vieja pueblerina? Sí, porque ella tenía algo que yo no tengo. Tenía una fuerza interior. Vendió su tierra, su casa, sacrificó toda su vida sin quejarse una sola vez. ¿Y yo? A mí me basta con que murmuren un poco para querer desaparecer. Ella era 100 veces más fuerte que nosotros. Mateo se quedó en silencio. Miró la casa lujosa y vacía. Recordó a su madre escondida junto a una columna en el restaurante. Recordó la frase, «Yo soy su madre», y su propia respuesta, «Me da vergüenza». Un dolor le apretó el pecho. No era el dolor de haber perdido dinero. Era el dolor del arrepentimiento tardío. Entendió que no solo había sido un mal hijo, había sido un hombre cobarde, construyendo su ego sobre la espalda de la mujer a la que despreciaba. «Me equivoqué», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Me equivoqué, Camila». Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaron. El llanto salió, ahogado, profundo. No era el llanto de un niño caprichoso. Era el llanto de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido su alma. Camila se acercó y se arrodilló junto a su esposo. No lo consoló, solo rodeó los hombros de Mateo con los brazos. «Ve a buscar a tu madre», dijo Camila, «no para pedirle que te devuelva los bienes, sino para pedirle perdón. Porque si no, nunca vamos a volver a vivir en paz». Mateo alzó la mirada. «¿Pero dónde la buscamos?», cortó todo contacto. «En su tierra», dijo Camila con firmeza, «en el lugar donde todo empezó, o en los sitios de los que ella hablaba. Ella no nos abandonó, solo está esperando ver si todavía somos dignos de que vuelva». Mateo se secó las lágrimas. En sus ojos empezó a aparecer una determinación distinta. «Tienes razón», se puso de pie. «Vamos, ahora mismo». «¿No vas a cambiarte?». «No», dijo Mateo, mirando su aspecto desaliñado. «Así está bien. Mi madre no necesita ver a un director elegante. Necesita ver a su hijo desnudo por dentro». Salieron de la mansión de millones de dólares, dejando atrás las ruinas de una fama falsa. Se internaron en la noche, comenzando el camino para recuperar a la persona que habían perdido. 2 días después, en un antiguo monasterio a las afueras de Puebla, con muros de piedra cubiertos de musgo y un huerto de naranjos cargados de fruta, yo estaba sentada en un banco de piedra, podando rosales espinosos. La luz de la tarde se filtraba entre las hojas, dibujando manchas doradas sobre mi ropa de tela áspera. Aquí todo era tranquilo. No había fiestas ni cálculos. Solo el sonido de las campanas vespertinas y el aroma de las hierbas sabía que vendrían. El señor Suárez me había avisado que estaban buscando por toda la ciudad y que, al no encontrarme, habían regresado al pueblo y seguido el rastro a través de parientes lejanos. Se escuchó el crujido de la grava en el arco de la entrada. No me giré. Seguí cortando. Tac, tac. Pasos dudosos, pesados. Se detuvieron a unos 3 pasos detrás de mí. «Mamá». La voz de Mateo, áspera, temblorosa. Dejé las tijeras. Sacudí el polvo de mis manos. Y me giré lentamente. Frente a mí había 2 personas hechas pedazos.
Mateo llevaba la ropa arrugada, la barba descuidada y los ojos hundidos. Camila ya no tenía nada de altiva. El rostro sin maquillaje estaba pálido, y los zapatos de marca llenos de lodo. Se veían miserables. Pero ante mis ojos, nunca habían sido tan reales. La capa brillante se había desprendido por completo. Mateo me vio, y ya no pudo contenerse. Corrió hacia mí, y se desplomó de rodillas a mis pies. Sus rodillas golpearon la piedra con fuerza, pero no le importó. Me abrazó las piernas, igual que aquel día en que vendí la tierra para que pudiera estudiar. «Mamá», sollozó, «me equivoqué. Perdóname. Soy un miserable». Camila también se arrodilló a su lado. No se atrevió a tocarme. Solo bajó la cabeza y las lágrimas cayeron al suelo. «Perdónanos, mamá», murmuró Camila. «No necesitamos el dinero. Te lo devolveremos todo. Solo te pedimos que no te vayas así». Los miré a los dos. El corazón se me retorció. ¿Qué madre no sufre al ver sufrir a sus hijos? Pero no podía ablandarme. La compasión en ese momento mataría la lección que tanto me había costado construir. No me incliné para levantarlos. Enderecé la espalda. «Levántense», dije con voz firme. Mateo alzó la cara, llena de lágrimas. «Mamá, te dije que te levantes». Elevé la voz. «No vendí mi tierra ni mi casa para criar a un hijo que solo sabe arrodillarse y llorar». Mateo y Camila se pusieron de pie, temblando, con la cabeza baja. «¿A qué vinieron?», pregunté. «¿A pedir mi firma de vuelta?». «No», negó Mateo con fuerza. «Jamás. Lo juro. Solo queremos que regreses. La casa está vacía. Tengo miedo. ¿Miedo a perder el dinero o miedo a estar solo?». «Miedo a perderte a ti», dijo Mateo mirándome a los ojos. Esta vez vi sinceridad. Ya perdí toda mi dignidad. Ahora entiendo que sin ti, esa dignidad no era más que basura. Guardé silencio un largo momento. El viento de la tarde trajo el aroma de las naranjas maduras. «Está bien», dije despacio. «Los perdono». Los ojos de ambos se iluminaron. «Pero», levanté un dedo, «con condiciones». «Las que sean», dijo Camila de inmediato. Primero, miré fijamente a Camila. «No soy alguien que se esconda. Soy la dueña de esta familia. Si hay visitas, me sentaré en la sala. Hablaré con mi acento del campo. Me vestiré como yo quiera. Si alguien se avergüenza, esa persona es la que se va». «Sí», Camila asintió una y otra vez. «Te presentaré ante todos». Segundo, me volví hacia Mateo. «Mi dinero es mío. Tú trabajarás y pagarás tus deudas por tu cuenta. No volveré a firmar nada. Tienes que aprender a pararte sobre tus propios pies. Si te caes, te levantas solo». Mateo apretó los labios y asintió. «Lo entiendo. Empezaré de nuevo». Y tercero, bajé un poco la voz. «Una vez a la semana, comerán lo que yo cocine, sin low carb ni dietas. Comerán para recordar de dónde vienen». «Me lo comeré todo», sonrió Mateo entre lágrimas. «Aunque se queme, me lo comeré». Suspiré, aliviada, como si me quitara de encima un peso enorme. Abrí los brazos. «Vengan». Los dos se lanzaron a abrazarme. Los estreché con fuerza. Mateo, tan grande, lloraba como un niño. Camila apoyó la cabeza en mi hombro empapado. El sol de la tarde se apagaba. La oscuridad comenzaba a caer sobre el jardín. Pero esta vez, la oscuridad ya no era fría, porque mi familia había sido reconstruida, no con dinero ni con prestigio, sino a través de la ruptura y el renacer. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada mirada de desprecio, cada evasión en público, cada firma con la que doña Elena retiró el poder, toca algo muy real, que no todas las venganzas buscan destruir. Hay historias de venganza escritas, con un silencio frío, con la dignidad despertando, y con la lección que enseña a los hijos extraviados cuál es el precio de olvidar sus raíces. Doña Elena no es una heroína, es solo una madre de campo común, que vendió las tierras de sus ancestros para que su hijo pudiera volar alto, que aceptó convertirse en una sombra invisible en fiestas lujosas, que fue tratada por el propio hijo que parió como una mancha que había que esconder, pero en lugar de dejar que el dolor la hundiera, lo convirtió en una palanca.
no con reproches, sino con una desaparición calculada, no con destrucción, sino retirando exactamente aquello que había entregado, para que quienes construyen castillos sobre arena enfrenten por sí mismos el derrumbe. Ella no quería que su hijo quedara en la ruina, solo reclamó su dignidad, y cuando lo logró, quienes adoraban las apariencias se vieron obligados a reconocer el valor real de los lazos familiares, porque no existe riqueza duradera si se construye negando a quien te dio la vida. Contamos esta historia no para promover el castigo, sino para recordarte que hay sacrificios que no deben ser incondicionales si alimentan la ingratitud, silencios que no son sumisión, sino la pausa antes de la tormenta de la justicia, y madres que, aun teniendo en sus manos el poder sobre los bienes, eligen dejar una salida, no por debilidad, sino porque entienden que el mayor castigo para un hijo no es perder dinero, sino el arrepentimiento de casi haber perdido a su madre. Si alguna vez alguien cercano se avergonzó de tu origen, si te apartaron de reuniones familiares, si tuviste que tragarte las lágrimas, recuerda que la mejor venganza no es aplastar a otros, sino retirar la ayuda para que comprendan que sin ti no son nadie. Y si aún crees un poco en la ley de causa y efecto, comparte esta historia, porque quizá, en algún lugar, haya una madre sentada en una habitación oscura que necesita escuchar que en las historias de venganza, el verdadero ganador no es el más cruel, sino quien se atreve a enseñar la lección del respeto antes de que sea demasiado tarde. Cuando cierres este video, recuerda algo. No todo éxito es riqueza. Hay vidas que con solo levantar la cabeza y reconocer su origen ya han ganado para siempre la batalla de la conciencia. Deja un mensaje para doña Elena y para las madres que resisten en silencio en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es un espejo que refleja los rincones ocultos de la piedad filial, y nos recuerda que el dinero puede comprar una fachada brillante, pero no la paz del alma. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias de venganza más, donde mujeres arrinconadas aprendieron a contraatacar no para destruir, sino para restablecer el orden del respeto, porque a veces, solo al perder todos los apoyos, se aprende a mantenerse en pie sobre las propias piernas.